Bueno, ya empecé a grabar, ¿no? Entonces voy a compartirles algo nada más para que vean. Los que tienen correo, que tuvieron acceso directo, pueden checar el video directamente, incluso lo pueden descargar si gustan, de lo que tiene que ver Google Calendar. Ay, sí, la profe, cómo friega con muchas cosas. Así me dijeron, ¿no? Los de la mañana, perdón. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí en Google, yo aquí tengo todos los iconos, tengo mi cuenta de correo, tengo mi Drive, tengo documentos incluso aquí puedo hacer en estas hojas de cálculo, puedo hacer mis trabajos que viene siendo como el Excel, pero aquí tengo Google Calendar, tengo lo del chat, tengo lo del Meet, tengo muchas cosas aquí que me sirven para trabajar en este semestre. Entonces, yo tengo en Google Calendar, aquí agendé lo que tiene que ver con la clase de ustedes. ¿Sí la ven? Si yo le doy clic aquí, le doy aquí en editar, me aparecen las personas que tuvieron accesos directos y las personas que no confirmaron que iban a entrar. Aproximadamente son como 90 personas. Entonces, voy a guardar aquí. Si yo al ratito que termine la clase le doy clic aquí, me va a aparecer un icono, ¿sí? Por ejemplo, voy a abrir la de ayer con mis grupos. Vean, por favor. Aparece este icono, este es el video y aparece como un documento de Word, que es todo lo que escribimos en el chat. Entonces, en la primera grabación les va a aparecer aquí la clase y lo que viene siendo la lista de asistencia de todos ustedes. Luego les va a aparecer, por ejemplo, aquí, que es de Pharma, aparece una lista y aparece el video de la primera parte y aparece una lista y otro video. ¿Por qué dos listas? Bueno, porque la primera era la lista de asistencia y la segunda es cosas que yo les pregunté, que se los puse ahí, que es importante que los tengan presente. Por ejemplo, ahorita hablábamos de fármaco, entonces a lo mejor yo pregunto, a ver, por favor, de Juan Manuel Sauceda, dime por favor qué dijimos que era un fármaco. Pues Juan Manuel me responde, entonces aquí yo pongo Juan Manuel de este fármaco y ya quedó ahí registrado. Es la participación. Así lo hago yo, entonces aquí me queda registrado, ¿sale? En el caso de ustedes, pues ahorita le doy clic y se dan cuenta todavía no aparece porque no termina de editarse lo que viene siendo el video de la primera parte. Y de ahí lo pueden sacar. O, como les comento, en el enlace de YouTube, cuando lo sigan mi canal, es Kratos Kratois, le dan like y a mí me cuenta y sobre todo suscríbanse porque tengo 722 suscriptores, entonces me faltan poquitos para que me empiecen a pagar y dejo de trabajar en la UAS, ¿sale? De escuchar a la directora. Bueno, entonces voy a compartirles lo que viene siendo la segunda presentación de principios generales de la farmacología. Maestra, ¿puede Mande. poner su cuenta para seguirla? Porque soy de otro grupo. Ok, ahorita se las paso. Permítame un tantito. Igual me pueden encontrar en el Face como Tere Duarte, más fácil, y de ahí aparecen todas las cosas. En la portada creo que tengo ahorita lo del canal. Bueno, aquí les estoy compartiendo la presentación en cuanto a los principios generales de la farmacocinética, que es el tema número 2. Aquí dice 1.5, ¿no? Pero pues al fin de cuentas viene siendo lo que les estoy pidiendo de tarea. Les decía que la farmacocinética radica en cómo yo empiezo a utilizar las diferentes vías de administración para tener un efecto terapéutico. Hablando de rapidez, si yo administro un medicamento por vía oral o por vía enteral y administro un medicamento por vía parenteral, la que sea, el de la vía parenteral va a ser mucho más rápida. Pero si yo digo, por ejemplo, un medicamento por vía sublingual, coloco un fármaco abajito de la lengua, ¿sí? Y el medicamento también lo puedo administrar por vía intravenosa, el efecto terapéutico va a ser rapidito en ambos casos. La absorción es rápida, porque no va a llegar a lo que tiene que ver pasar a través del sistema digestivo. Eso entra directamente a la circulación. Entonces, administro un medicamento sublingual y un medicamento intravenoso. Ese medicamento en 5 minutos yo ya tengo un efecto terapéutico, ¿sale? Desafortunadamente son pocos los fármacos que se pueden administrar por vía sublingual, pero pues los existen y nos van a salvar en muchas ocasiones el dolorcito de cabeza que tengamos para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hace la farmacocinética? La farmacocinética interrelaciona cuando yo utilizo un medicamento y estos entran a mi sistema digestivo, en el caso de la vía enteral,
o a través de la sangre, la vía parenteral, se distribuyen, tengo un efecto terapéutico y luego regresan hacia el hígado. En el hígado se cambian y se hacen en muchos pedacitos para que luego pase hacia el riñón y se puede eliminar. El hígado lo que hace es biotransformarlos. Hay algunos fármacos que ocupan pasar por el hígado para poder nosotros tener un efecto terapéutico. Y eso es muy importante nosotros saber cuáles necesitan eso. Por ejemplo, se llaman profármacos. En este caso, por ejemplo, losartán, que es un medicamento que se utiliza para la hipertensión, tiene que pasar por el hígado. Si mi paciente tiene cirrosis o tiene hepatitis o tiene algo, ese tipo de medicamentos no me van a servir porque el hígado no los va a poder biotransformar. Entonces, hay 4 fases, que son las que están aquí, que les decía, la absorción y distribución, que esos van a determinar la rapidez del efecto farmacológico, y lo otro que es la metabolización y excreción, que tiene que ver con la parte de activación y eliminación del medicamento. Un segundo. Traigo una pequeña alergia, no sé, los jueves me da alergia. Ya estoy programada. Ven este cuadro, está hermoso. En lo particular, cuando la vía de administración nosotros las empezamos a dominar, tenemos la oportunidad de darle un efecto terapéutico mejor a nuestro paciente. Si es vía enteral, como está aquí, pasa directamente a lo que es el intestino o pasa al estómago. Importa muchísimo si yo utilicé el medicamento eh, con el estómago vacío, ¿sí? O lo que les decía si mi paciente tiene diarrea. Por ejemplo, mi paciente tiene diarrea y doy el medicamento por vía oral, llega al intestino y el medicamento se va a eliminar rapidito. Entonces, si yo necesito que el medicamento se quede mucho más tiempo en el intestino, lo puedo utilizar o le sugiero al paciente que se lo tome junto con alimentos ricos en grasa. Pero si yo necesito que el medicamento reaccione con el ácido del estómago, en este caso lo que tengo que hacer con ellos es decirle que lo haga en ayunas y que continúe con ayuno por lo menos con 2 horas más. Eso es muy importante, por ejemplo, los medicamentos que están para tiroides, el paciente se lo toma en ayunas y por lo menos tiene que pasar 45 minutos de no tomar ni agua, absolutamente nada, para que absorba la levotiroxina y se absorba en el estómago e intestino delgado. Si administra el medicamento por vía parenteral, llámese intravenoso, subcutánea, intramuscular, vean, pasa directamente a la circulación. Incluso, si se dan cuenta, la vía transdérmica a través de los parches o la vía tópica también pasa directamente al plasma. Tiene que tener ciertos requisitos para que esto pueda pasar, y uno de ellos radica en que la piel tiene que estar limpia, no tiene que tener erosiones, no tiene que tener vello donde yo vaya a poner el parche. Entonces, esto nos permite que no tenga que pasar a través del sistema digestivo. En cuestión de la distribución, se dan cuenta prácticamente del plasma, puede pasar a lo que es el sistema digestivo, se puede regresar, pero ya tuvimos un efecto terapéutico. De igual manera, vean la vía tópica, lo que decíamos ahorita, cuando yo inhalo, el efecto terapéutico, cuando digo tópico, es que lo voy a tener en el órgano que yo necesito. Entonces, si yo tengo una infección en el oído, tengo dolor en el oído, tengo talgia, unas gotitas, el efecto solamente va a ser ahí. Tengo conjuntivitis, el efecto terapéutico directamente en el ojo. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, una dermatitis, tengo lesiones en la piel, pues una cremita en la piel directamente va a ser el sitio de donde yo tengo el efecto, donde necesito el efecto terapéutico. Y pues hablando de las vías de eliminación, el órgano principal es el riñón. Sin embargo, yo puedo eliminar los medicamentos a través de las heces. A eso se le conoce como excreción biliar. Se dan cuenta que está la bilis y por eso tengo que estar verificando mucho en mi paciente la calidad de sus evacuaciones, hablando de color y de la orina también. Entonces yo tengo que saber que la orina tiene que ser un color amarillo pálido, así como está casi transparente. No tiene que tener olor ni tiene que tener precipitados. Si mi paciente orina así como veo en la pantalla de color negro, eso no es normal, ¿ok? Si mi paciente orina y las heces son así como la piel casi transparentes, pues tampoco eso es normal. Tienen que tener un color un poquito cafecito marrón, ¿ok? Entonces, eso me dice que los medicamentos los estoy eliminando de manera efectiva. Eh, También puedo eliminar los medicamentos a través del aire. Por eso dice, tomaste vitaminas y respiras y hueles a vitaminas. Sudas y hueles a vitaminas.
Entonces, es una forma de nosotros eliminar medicamentos a través del sudor. Y por supuesto que si estoy lactando, hay algunos medicamentos que se excretan por la leche. Entonces, también tengo que estar verificando por dónde estoy eliminando los medicamentos. Entonces, cuando yo absorbo los medicamentos, a ese concepto se le conoce como el proceso de la farmacocinética, que el medicamento, en este caso el fármaco, llega a la circulación general y vamos a tener nosotros diferentes etapas hablando dependiendo de la forma farmacéutica. El fármaco se tiene que diluir, se tiene que disolver, tiene que utilizar diferentes mecanismos de transporte, como viene siendo el mezclarse con las células del estómago, con el ácido clorhídrico, o si, por ejemplo, si es una grajea o si es un comprimido, se va al intestino delgado. Por eso, dentro de las vías de administración enteral, si yo tengo un paciente con una sonda nasogástrica, le puedo dar todos los medicamentos que yo pueda triturar y los pueda disolver. No le puedo dar una grajea, ni le puedo dar, en este caso, un comprimido, porque eso no se puede machucar, triturar, porque no van a pasar a través de la sondita. Entonces, esos están contraindicados. Hablando vea el de la vía parenteral, si implanto el medicamento en el tejido adiposo, si utilizo y me voy directamente a la sangre a través de la vena, o si atraveso a través hasta llegar al músculo. Aquí les decía a mis alumnos que esta imagen está mal. Cuando administro un medicamento intramuscular, ese se administra a 90 grados en relación a la piel, ¿sí? No hacia acostadita, tiene que ser 90 grados. Y por supuesto, si es subcutáneo. De la distribución, para que un medicamento tenga el efecto farmacológico adecuado que yo estoy buscando, en este caso, tengo que ver la biodisponibilidad de ese medicamento a unirse a diferentes proteínas transportadoras. ¿Por qué es importante que se una a proteínas transportadoras? Porque estas proteínas transportadoras, juntos con el fármaco, cuando pasen por el riñón, tienen la capacidad de reabsorberse porque no caben en el glomérulo, son muy grandes. Entonces, si andan sueltas, se van a excretar a través de la orina con mucha facilidad. Por eso, ese complejo fármaco-proteína me va a permitir que el medicamento pase a la circulación. Nosotros producimos aproximadamente nuestro riñón filtra aproximadamente 180 litros de sangre en 24 horas. Entonces, todas esas vueltas pasa el fármaco por ahí. Les comento esto porque hay medicamentos que se administran cada 24 horas, como viene siendo en este caso algunos antibióticos, el levofloxacino, el amoxicil, ¿cómo se llama? Acitromicina también se administra cada 24 horas. Y el efecto es porque tienen una unión muy importante hablando de farmacoproteínas, desde que pasa por el riñón y no se va, pasa por el riñón y no se va, pasa muchísimas veces. Sin embargo, cuando nosotros filtramos 180 litros de sangre, nuestra producción de orina son 2 litros. Eso es lo que producimos de orina en 24 horas. Si nuestro paciente produce menos de 2 litros de orina, hasta 1500 mililitros, no hay ningún problema, es tolerable. Sin embargo, si yo produzco menos de 300 mililitros de orina, significa que mi riñón está sufriendo, y eso se le llama oliguria, y eso no es normal. La orina está muy concentrada, por supuesto que tiene olor, el color está muy fuerte, y eso es así como un aviso de que mi riñón va a fallar. Cuando yo no produzco nada de orina se llama anuria y por lo tanto esta unión de fármaco-proteína no es importante, porque yo no produzco orina, no voy a eliminar nada a través de lo que es el riñón, el medicamento, aunque esté solo, va a seguir circulando ahí, no se va a eliminar. Y es cuando tengo un paciente con ascitis, con edema, es un paciente que voy a tener intoxicado por sobredosificación del medicamento. Y no porque lo esté administrando yo otra vez, sino porque sigue disponible en plasma. Entonces, las propiedades que van a determinar la distribución del medicamento radican en cuando yo tengo la fijación de proteínas en el plasma, la presencia de proteínas tisulares y la perfusión. Si supongamos que soy diabético y de la rodilla para abajo el flujo de sangre es deficiente, pues el medicamento no va a ingresar de la rodilla para abajo, porque una perfusión es deficiente. Entonces, también importa, por ejemplo, si el medicamento lo necesito que llegue a hueso, que llegue a líquido cefalorraquídeo, porque tengo que atravesar las diferentes barreras naturales. Y hablando de esa distribución, el fármaco pues va a ser muy difícil y tiene que unirse a diferentes proteínas que permitan el paso del medicamento hacia esas partes. Lo que le decía el metabolismo, principalmente es aquí para reducir su biodisponibilidad y poder eliminarlo. La forma que se hace es a través de una fase que tiene que hacer que el fármaco sea, hidrosoluble. Para que el medicamento entre a la célula,
entre más liposoluble sea, la célula tiene una capa de lípidos y el fármaco, si es lípido con lípido, puede entrar. Pero cuando quiero eliminarlo, tengo que quitarle esa capa lipídica y tengo que hidrolizar el medicamento para que se pueda eliminar. La orina es agua, entonces si el fármaco es grasa, no se elimina por orina. ¿Sí? La lipiduria o la presencia de grasa en la orina, eso es anormal. Entonces, para evitar eso, metabolizo el medicamento y lo hago así como que lo presento para que pueda diluirse en agua, lo hidrolizo. Y la otra es conjugarlo a través de otras enzimas, como vienen siendo las transferasas, para hacer que el medicamento se haga pequeñito y pueda pasar por el capilar, en este caso del riñón. Lo que les decía de la excreción, en este caso puede ser la excreción renal, pulmonar, salival y la leche materna. Entonces yo puedo eliminar a través del riñón, del pulmón, de todo lo que tiene que ver nuestra piel, incluso las lágrimas y el cabello. Eh, Me gusta mucho mencionar los efectos adversos de algunos fármacos, hablando de la coloración que generan cuando se excretan a través de la orina. Por ejemplo, fenazopiridina, la orina la pigmenta de color amarillo brillante, que es un medicamento, es un acidificante urinario, se utiliza para los pacientes que tienen ardor para orinar o disuria. Pero también la rifampicina, que es un medicamento antituberculoso, tiene esa característica, pero no solamente la orina, sino también las lágrimas, también la saliva, por supuesto que también el sudor y el semen. Entonces yo tengo que decirle a un paciente, incluso la leche materna, entonces yo tengo que decirle a un paciente que si está tomando fenazopiridina, desde que su orina va a ser naranja, pero si toma rifampicina no solamente su orina, también todo lo que viene siendo, en este caso, las diferentes secreciones. El paso de los fármacos a través de las barreras biológicas, que es uno de los subtemas que viene ahí cuando hablamos de farmacodinamia, es, vean por favor la membrana como está, las diferentes, en este caso, proteínas que permiten que el fármaco pase de un lado al otro sin ninguna dificultad, pero también tenemos estos que parecen así como culebritas, que son receptores, que son proteínas que van a fijar al fármaco, van a decir, ¿sabes qué? Existen 5 de estas, es como el Ceneval de la escuela, existen 5 lugares y aunque haya miles, solamente queremos 5 por cada célula. Entonces, esa importancia radica cuando el fármaco tiene ciertas propiedades físico-químicas en su formulación que van a permitir que llegue y se adapte a estos receptores. De igual manera, hablando de la membrana, eh, estos van a pasar a través de difusión pasiva facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. Si yo necesito energía, eso es el transporte activo. Pero si yo tengo mucho fármaco alrededor en el plasma y mi membrana se puede hacer como una pequeña vacuola y llega y agarra plasma, lo invagina y lo mete adentro de la célula, eso es la pinocitosis. Y por supuesto, la difusión pasiva es cuando el fármaco es compa de la membrana y pues entra sin ninguna necesidad de mecanismos transportadores. Por supuesto que un medicamento que se administre IV tiene que atravesar diferentes barreras, que estas son semipermeables para llegar a la circulación sistémica. Pero si el medicamento es por vía enteral, tiene que atravesar el sistema digestivo, tiene que atravesar todavía la absorción a nivel del estómago, el intestino delgado, para irse a la circulación general. Entonces, aquí la presentación o la administración IV o la sublingual son de las más rápidas que tenemos efecto terapéutico. Entonces, si yo administro un medicamento en forma de aerosol y el paciente conoce la técnica, el efecto terapéutico va a ser de minutos a nivel del pulmón. Si el paciente tiene disnea y administramos, por ejemplo, bromuro de hipatropio o salbutamol, el paciente va a tener un efecto relajante a nivel del músculo lisobronquial. El paciente se le va a quitar la dificultad para respirar. Si administro la presentación en cápsulas, estas entran en contacto con el ácido del estómago, se disuelven totalmente. Pero si utilizo una grajea o un comprimido de liberación prolongada, pueden pasar hasta 24 horas para tener el efecto terapéutico que yo busco. Eh, Aquí está la imagen correcta. Vean la administración intramuscular, cómo llega la jeringa hasta el fondo en un ángulo de 90 grados. Les decía, 4 mililitros cuando se administra intramuscular. Cuando es subcutánea es 1 mililitro nada más. Cuando es intravenosa, yo puedo administrar litros y litros y litros de lo que yo necesite, ¿sí? Y por supuesto que las otras también van a impactar. Un segundo, por favor, voy a apagar aquí la alarma.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. En cuestión de cómo los medicamentos atraviesan la membrana celular, tienen que ser pequeños, o sea, tienen que tener un bajo peso molecular, tienen que tener una determinada constante de disociación, ya sea para que actúen a nivel del ácido del estómago o la alcalinidad de ciertos tejidos. Tienen que ser liposolubles, pero luego después tienen que tener esa capacidad de formarse hidrosolubles para su eliminación. Y por supuesto, la concentración tiene que ser adecuada y no encontrarse ionizados. ¿Cómo sé que está ionizado o no ionizado? Hablando de la polaridad. La membrana celular tiene canales positivos y negativos. El más común que conocemos son los canales de sodio y potasio. Entonces cambiamos un electrolito por otro o en este caso es esa capacidad de ionización que tienen los medicamentos para poder nosotros permitir que pasen a través de la membrana celular. Esa membrana celular es la encargada de permitir o bloquear la entrada de las sustancias y por supuesto que esta doble capa de lípidos, de proteínas, va a ser selectiva para ciertos medicamentos. Pero vean por favor qué bonito se ve parece como si fuera un pequeño elevador o un canalito. Eso lo tienen las proteínas y la composición va a ser muy importante porque los lípidos van a permitir que los medicamentos puedan ingresar y salir. Las proteínas, estas son integrales o periféricas y por supuesto también la presencia de glucósidos nos va a permitir a nosotros el paso de ciertos medicamentos. Eh, Vean, por favor, hablando del transporte celular en la membrana, cómo se encuentra el transporte activo, que utiliza energía. Por supuesto, lo que viene siendo la difusión facilitada, donde es selectivo el transporte, y la difusión pasiva, aquí es muy escaso el paso. Ve al baño, mi amorito, te alcanzo. Entonces, esta función lipídica es la que va a permitir que algunos medicamentos pasen y otros se queden ahí esperando su espacio para poder hacer el efecto terapéutico. Eh, Hablando de la difusión pasiva, radica en el mecanismo de absorción el favor del gradiente de concentración. De un lugar donde hay mucho medicamento a un lugar donde no hay, se permite el paso de un lugar a otro. Sin embargo, no requiere energía, pero el fármaco tiene que ser liposoluble. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad para poder permitir que un fármaco ingrese de un lugar a otro, tiene que depender de los receptores, las enzimas y por supuesto los transportadores, las bombas y los canales que tenemos nosotros para permitir el paso de las sustancias a través de la membrana. Entonces vean esta imagen, lo que les decía, difusión pasiva, yo llego, utilizo el paso de esta proteína de un lugar donde hay mucho medicamento o donde no hay medicamento a un lugar. El transporte activo requiere energía para permitir que pase el fármaco de un lugar hacia otro, donde el gradiente de concentración no importa. Aquí se encuentra el gradiente de concentración. Pero hablando de la fisión facilitada, necesita transportadores, pero no utiliza energía. Y pues la eliminación ya lo platicamos ahorita, me lo voy a pasar rapidito para irnos desde hacia lo que tiene que ver su último trabajo, que no es para esta semana, pero es para la semana antes de irnos de vacaciones del 21 de marzo al 28 de marzo, ¿sí? Y por supuesto, aquí hablando de las formas farmacéuticas, ¿sí? Ojo con esto, porque yo digo vía oral, no confundirnos con vía enteral. En el caso de la vía rectal, la parenteral, la tópica y la inhalatoria, lo pudiera clasificar así, pero por cuestiones de hablar todos el mismo idioma, las vías de administración son tres: vía enteral, vía tópica y vía parenteral. De la vía tópica, ¿sí? Puede salir la vía oftálmica, la vía vaginal, etcétera, etcétera. De la vía enteral está la vía oral, la vía bucal, ¿sí? Y por supuesto, en la vía tópica, en este caso, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la piel, pero parenteral sería todo lo que administro por vía, en este caso, utilizando jeringas, llámese intravenosa, intramuscular, etcétera, etcétera. Todos estos se pueden administrar por vía enteral, comprimidos, cápsulas y soluciones. Las cápsulas y soluciones se pueden administrar a través de sonda nasogástrica, pero los comprimidos, estos no, porque estos no se trituran. ¿Ok? Y lo que les decía de la pinocitosis. ¿Preguntas? Los escucho. Yo tenía una, ya ve que a veces utilizamos lo que serían medicamentos intramusculares, que a veces solemos decir de que es una vacuna o una inyección de aceite. ¿Esa qué mecanismo
tendría, o por eso son dolorosas. Sí, son dolorosas porque reaccionan con el epitelio del músculo. Sin embargo, si son en base de formulación lipídica, esas se absorben y tienen un efecto mucho mejor que si son en base de agua. Otra de las cosas que bueno que menciona eso es, por ejemplo, en el caso del doctor Simi. A mí me encanta comparar al doctor Simi, me cae gordo. Yo no utilizo similares. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una presentación de un fármaco que yo llevo a la farmacia y la presentación viene en 10 mililitros, que así lo maneja el doctor Simi, en esos casos es importante nosotros saber cuántos piquetes le voy a dar a mi paciente. Si la presentación viene de 10 mililitros para administrarse intramuscular, ¿cuántos piquetes le tocarían? 3, ¿no? 3 piquetes, exactamente. ¿Qué hago yo? Le digo al paciente que compre 3 jeringas, pero que compre 6 agujas. ¿Por qué 6 agujas? Porque cada vez que yo meto la jeringa en ese dispositivo, le estoy quitando el filo. Cada aguja cuesta 50 centavos, entonces no le estoy quitando mucho dinero. Lo que sí le estoy quitando es mucho dolor. Porque si la aguja la usé y se dobló un poquito la punta, lo que va a pasar es que cuando yo la quiero meter a la piel, voy a tener que hacer fuerza y voy a lesionar más el tejido todavía. Muchos dicen, no, póngame 2 piquetitos nomás, 5 mililitros, 5 mililitros. El riesgo es que haga un absceso, que se acumule mayor cantidad de líquido del medicamento, ¿sí? Y la persona después lleguen bacterias oportunistas, lleguen ahí y lo infecten y luego tenga yo una bolota y esa bolota se llena de pus y el paciente tenga que después ir al lavado quirúrgico. Yo vulgarmente le digo una algotomía, pero al fin de cuentas no dejamos expuesto el tejido porque no se puede suturar y se tiene que estar lavando y lavando y lavando. Y es tremendamente doloroso y es porque aplicamos mayor cantidad de líquido que es el que soporta el músculo. Eh, otro, en esa clase de vías de administración, tengo diseñada yo una presentación donde les digo, por ejemplo, qué otros músculos, aparte del glúteo, podemos administrar medicamentos intramusculares. Sí, pero eso tranquilos, ahorita solamente es introducción. Eh, Primero Dios y pronto van a tener a su maestro de farma. Si no, cualquier cosa, pues les voy a dejar aquí lo que tiene que ver mi Facebook, Duarte. Y en YouTube me encuentran como Kratos. Sí, Kratois. Maestra, Ande, por vía intradérmica, ¿cuánto es la dosis máxima que se puede pasar? 1 mililitro. 1 mililitro. Ujú. Igual que en la subcutánea. Subcutánea es de 0.5 a 1 mililitro. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a dejar. En un ratito que tenga oportunidad subo al canal estos videos, ¿sí? Y un poquito de paciencia. En esa semana se va a resolver su situación de sus maestros y aprovechen la plataforma, los libros que están ahí, descárguelos y píquenles y revisen lo que viene ahí y traten de hacer todos sus trabajos en la investidura profesional de un licenciado en enfermería. ¿Sale? La mejor de las bendiciones. Abraham, ¿andas por aquí? Sí, maestra. Pues muchas gracias por la oportunidad de contactar con tus compañeros. Ahí tienen mis datos. Cualquier cosa, pues estoy para servirles. Normalmente yo estoy en la mañana, sin embargo, pues ahorita por las tecnologías, pues cualquier hora nos ponemos a contactar. ¿Sale? Bendiciones, bonito día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, maestra. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bye. Gracias. Mercedes, ¿querías preguntar algo? Sí, no sabe cuándo va a ser la próxima clase. Porque sí me interesa si. Ok. Conmigo probablemente ya en esa semana ya les asigne el maestro, pero pues igual podemos agendar clases y ya veríamos. Ok, gracias. ¿Vale? Ok, pero en el canal de YouTube están todas las clases que tuve con los 500. Ahí los pueden ver. Es exactamente lo mismo que les platiqué a ustedes. Nada más que ellos sí les jalo las orejas. Les digo la asistencia, les digo cómo que van a hacer sentadillas conmigo si no traen uniforme. Si me están pidiendo que entren y entren y entren y entren. Ellos sí, porque son míos. Eso sí los puedo ajustar. Ustedes ahorita son como invitados. Es una charla entre compas. Entonces es relax. Sí, pero todo lo que les dije es verdad y ahí están los libros y y les sirve para su materia. Maestra, yo tengo una duda. Mándeme ahí. ¿Es la línea del tiempo la podemos sacar de cualquier libro, como usted dijo que tenemos en la plataforma? ¿Es No correcto? importa cuál.
no importa cuál. Ok, muchas gracias. Ya está. Bye. Ahora sí. Bendiciones.